Lo que debes saber al desarrollar tus formulaciones. Cuando ustedes hacen un curso de cosmética, obviamente se les enseña qué es un tensioactivo, qué es un emulsionante, qué es un conservante y cómo se estructura una fórmula en sí, ¿ya? Pero ahí en muchos casos pasa que tienen dudas con los porcentajes y por qué van porcentajes, entonces vamos a ver todos esos puntos que son importantes. Bueno, lo primero, el formato y la estructura de una formulación. Como aparece acá, y como ya ustedes obviamente lo han visto en los manuales y en los cursos, las formulaciones cosméticas se expresan en porcentajes, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos un ejemplo, por ejemplo un tónico anticaída, que está formulado con extracto de cebolla, el activo Biocapigen, Bicapil, Cosgar, que es el conservante, y aroma. Ya obviamente se ajusta el pH y todo el... Pero acá es como estructuramos nosotros una formulación. Entonces, la pregunta es, hice el curso, vi qué son cada principio activo, vi lo que son los emulsionantes, pero ahora ¿cómo armo una fórmula? Entonces, para nosotros poder armar una fórmula, lo que tenemos que conocer son las dosis de cada producto. Y esas dosis nosotros las obtenemos de las fichas técnicas del producto. Ya nosotros cuando compramos materias primas se dispone de dos documentos. Uno que es la ficha técnica, donde viene todos los tecnicismos del producto, la dosis, si resiste o no la temperatura, el origen, toda esa información viene en la ficha técnica. Y el certificado de análisis es asociado a cada lote de producto. Ya la ficha técnica es general, o sea, si yo compro, por ejemplo, manteca de karité, siempre voy a tener en ese proveedor la misma ficha técnica. Pero el certificado de análisis va asociado al lote de fabricación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, como Cultiva, vendo manteca de karité y compré un lote de 200 kilos de manteca de karité, esa manteca de karité viene con un certificado de análisis y un lote asociado donde viene en el lote las características del producto, por ejemplo el color, si tiene aroma o no tiene aroma, puede venir por ejemplo en el caso de los aceites y manteca el grado de acidez del producto, son como las características del producto. Eso es lo que viene en el certificado de análisis y viene con una fecha de vencimiento o de retest. Ya la fecha de retest es cuando se realiza un reanálisis, un análisis en el fondo para ver el estado de esa materia prima y poder darle la fecha de caducidad final. Ya, entonces por eso hay muchos productos que vienen con una fecha de retest. Y hay productos que tienen fecha de retest de 2 a 3 años, por ejemplo los alcoholes grasos, el alcohol cetílico, por lo general tienen fechas de retest de 2 a 3 años. Entonces si ustedes tienen un alcohol cetílico, por ejemplo, que tiene una fecha de retest diciembre del 2022, lo más probable es que les va a durar mucho más y para eso se hacen esos análisis de los retests. Lo recomendado es que, por ejemplo, en el caso de los conservantes, tengan mucho cuidado con las materias primas porque obviamente el conservante es el que nos da la vida útil del producto, por lo tanto no puedo usar un producto que esté en mal estado. Pero entonces el certificado de análisis viene con una fecha de retest o en algunos casos solamente con una fecha de vencimiento, ¿ya? Todos los emulsionantes, coemulsionantes, por lo general tienen una fecha de retest que le alargan la vida al producto 1 año, 2 años. Pero eso se especifica en cada producto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la estructura de nuestra formulación, tenemos que conocer las dosis en que se trabaja cada activo y esa información la da el proveedor. ¿Y dónde viene? En la ficha técnica. Si el proveedor no les entrega la ficha técnica, que obviamente es lo que corresponde, porque ahí está la información del producto y lo que acredita que tú estás comprando ese producto, lo puedes ver en la información de la página web de cada principio activo que debiera venir asociado. Entonces, por ejemplo, en el caso de, yo hice un curso, aprendí cómo se hace una formulación, donde van los porcentajes, entonces voy a hacer un tónico anticaída y yo lo quiero trabajar con extracto de cebolla porque favorece y ayuda con la circulación
El Biocapigen, que es un mix de principios activos que contiene algunas vitaminas del grupo B, contiene pantenol, tiene muchos principios activos que van a ayudar a fortalecer el cuero cabelludo y la hebra capilar, ¿ya? Y el Bicapil, que es un principio activo que ayuda a estimular el crecimiento del cabello, ¿ya? Entonces, ahora, yo digo, ya, pero ¿en qué dosis uso estos principios activos? ¿Cómo voy a saber? Para eso ustedes tienen que ir a los datos de la ficha técnica de cada producto, ¿ya? O sea, yo en un manual, por ejemplo, de cosmética les podría anotar muchos principios activos, pero cada proveedor de ciertos activos, por ejemplo, en este caso, Bicapil es un activo que está patentado. Hay un Bicapil, no hay más Bicapil. Por lo tanto, siempre el Bicapil, ustedes lo compren donde lo compren, va a tener la misma dosificación. Pero, por ejemplo, el extracto de cebolla puede tener distintos laboratorios de origen. Un laboratorio tal vez sugiere que se trabaje entre el 1 y el 5%, otro puede sugerir que se trabaje entre el 1 y el 10%, y eso de qué va a depender de la concentración de principios activos que tenga ese extracto de cebolla. Entonces, por eso, en el caso que los productos sean genéricos, va a depender el proveedor y las dosis son variables. En el caso de activos patentados como Biocapigen, Bicapil o en este caso el Cosgar, siempre se van a trabajar en la misma dosis y no pueden haber variaciones entre dosificaciones de un proveedor a otro, porque esas materias primas solamente tienen un laboratorio que lo fabrica porque son productos con un nombre comercial, con una patente. Puede haber un Bicapil parecido, pero ya deja de ser Bicapil. Puede tener, por ejemplo, los mismos principios activos, el mismo INSI o un INSI parecido, pero ya no es Bicapil, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Cuando yo quiero conocer las dosis, tengo que ir a mi proveedor, en la página web del proveedor o en la ficha técnica del producto. Es la única manera que ustedes conozcan la dosis. Pasa, por ejemplo, también mucho con la fitoqueratina. Hay fitoqueratina, que en el fondo esta fitoqueratina de la soya, de ese tipo de productos que en el fondo es como una imitación a la queratina animal. También hay otros colágenos y fitoqueratinas que son de origen marino. Entonces, no es lo mismo cuando me dicen ¿en qué dosis se usa el colágeno? Bueno, va a depender qué colágeno estás usando. Si estás usando colágeno marino, ve a tu proveedor de colágeno marino y ve la dosis. Si estás usando un colágeno vegetal, ve al proveedor que te está vendiendo ese colágeno y ve la dosis. Si estás usando un colágeno de origen animal, tienes que conocer la dosis de tu proveedor, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo con los ácidos hialurónicos. Hay distintos ácidos hialurónicos, entonces yo no les puedo decir, no, el ácido hialurónico se trabaja en tal dosis porque va a depender el fabricante, va a depender la dosificación. Ya, en cambio, si ustedes me dicen, ¿en qué dosis se usa Hayacare 50? Ustedes ahí me están dando el nombre comercial de un ácido hialurónico, que es el que nosotros tenemos en la tienda como ácido hialurónico de peso molecular 50, cuyo nombre comercial es Hayacare 50. Si ustedes me dicen en qué dosis se usa el Hayacare 50, se los puedo dar porque aparece en la ficha técnica del producto. Pero si ustedes me dicen en qué dosis se usa el ácido hialurónico, vamos a ver qué ácido hialurónico estás usando y veamos en qué dosis se usa, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Las dosis van a depender de si el producto tiene un nombre comercial, siempre va a ser la misma dosis. Lo compren en la tienda que lo compren. O sea, si yo compro Bicapil en una tienda o en la otra, la dosis va a ser siempre la misma. Si yo compro extracto de cebolla en Cultiva y ahí me dicen que se usa entre el 1 y el 5% y en otra tienda me dicen que se usa entre el 1 y el 10%, tal vez son distintos fabricantes, por eso las dosis son distintas, ¿ya? Entonces, teniendo claras las dosis, nosotros tenemos dos opciones de estructurar una fórmula. Una es usar la dosis, usar el producto en la dosis del rango que me dicen, por ejemplo, no sé, Bicapil, el proveedor sugiere que se trabaje entre el 2 y el 5%, por ejemplo. No recuerdo exactamente la dosificación, pero por ejemplo, supongamos que entre el 2 y el 5%. ¿Qué va a pasar? Yo tengo dos opciones. O la trabajo en esa dosis, que es la que nos recomienda, o la dosis donde se hicieron los estudios del activo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Bicapil se trabaja entre el 2 y el 5%.
Como yo en esta formulación estoy trabajando Vicapil, Biocapigen y extracto de cebolla, 3 principios activos que me van a ayudar con la caída, no voy a trabajar Vicapil en una dosis tan alta porque lo estoy potenciando con estos otros 2 activos. A no ser que yo quiera hacer un activo premium, perdón, un tónico premium, y obviamente eso me va a subir el costo del producto y lo voy a trabajar tal vez en la máxima dosis, ¿ya? ¿Eso de qué va a depender? De muchos factores. Primero, el costo que yo le quiero dar a mi producto. ¿Cómo lo quiero vender? Si lo quiero vender como un producto premium, lo quiero vender como un producto que me da resultados más rápido, lo voy a trabajar todos los principios activos asociados a esa función, en este caso, extracto de cebolla, Biocapigen y Vicapil en la dosis máxima. Pero si este producto yo quiero que me dé resultados, pero no quiero que sea tan costoso, y la idea es, yo lo voy a vender y le voy a decir a la persona que el producto me da resultado después de 2 meses, tal vez las dosis las trabajo un poco más bajas. Siempre en los rangos de recomendación del proveedor, o sea, si me dice entre el 2 y el 5, no lo voy a trabajar al 1, porque obviamente no va a haber efectividad en el principio activo, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos claros los principios activos que vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso estos 3, vamos a la ficha técnica o vamos a la información que nos da el proveedor y vamos enumerando los principios activos. Voy a trabajar el extracto de cebolla y el proveedor me dice que se trabaja entre el 1 y el 5. Lo voy a trabajar al 5 porque el extracto de cebolla igual es barato, entonces no me sube tanto el costo y voy a tener mayor beneficio en la dosis máxima. Biocapigen se trabaja, por ejemplo, entre el 2 y el 10%. Pero si yo veo los estudios que tienen asociados al Biocapigen, donde se probó en personas, me dice que se hicieron al 3%. Por ejemplo, estoy simulando. Entonces lo voy a usar al 3 porque los estudios están hechos ahí, me da buena efectividad. Y el Vicapil me dice que se trabaja entre el 2 y el 5, lo voy a trabajar al 2 porque, como les decía, estamos complementando con otros principios activos. Luego, el Coscar, que es el conservante que yo voy a trabajar, se trabaja, por ejemplo, entre el 0,7 y el 1,5. Ya, yo lo voy a trabajar al 0,8 porque el 0,8 me funciona bien, me da una buena protección y no me va a irritar el cuero cabelludo porque este es un producto que se aplica directamente en el cuero cabelludo. ¿Ya? Y le voy a poner un aroma en una dosis bajita porque obviamente es un producto que me voy a dejar en el cuero cabelludo y no quiero que se mezcle con el olor del acondicionador o otros productos. Entonces, enumeramos cada uno de los principios activos que nosotros vamos a trabajar, los sumamos y lo que nos falta para llegar al 100% es el agua. ¿Ya? De esa manera estructuramos nuestra formulación. Vamos nombrando cada uno de los principios activos que componen nuestra fórmula y lo que falta para llegar a 100 es el agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para poder estructurar nuestra formulación? Las dosis. Y nosotros las dosis las vamos a trabajar, como lo decía recién, conocer la dosis de uso del activo y trabajar en el rango que nos da el proveedor. Por ejemplo, el extracto de cebolla entre el 1 y el 5%, yo lo voy a trabajar al 5 porque es un activo barato y no me va a subir tanto el costo del producto. Y la otra forma es trabajar en la dosis donde se realizan los estudios del principio activo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el caso del Vicapil. Esto yo lo recorté del dossier, que ustedes lo pueden encontrar en la página web. La eficacia anticaída y regeneradora de Vicapil ha sido demostrada en un estudio en eficacia in vivo para este fin. Se testeó una loción capilar al 3% de Vicapil frente a una loción activo placebo. En el fondo, esta loción activo placebo quiere decir una loción que no tiene el principio activo y la loción que sí tiene el principio activo. Y se le entrega a distintas personas y se va probando y se va evaluando. Entonces, usted obviamente si leen el dossier completo ahí les va a dar información. Por ejemplo, les va a decir al 3% aumentó en un 10% la cantidad de pelo, se fortaleció la hebra capilar en un 30% y todo eso se logró, por ejemplo, en un mes. Estoy inventando, ¿sí? Se logró en un mes. ¿Qué me sirve trabajar entonces mi principio activo en la dosis en que se probó? Es que yo tengo una referencia. Yo puedo decir, después de un mes ustedes van a ver resultados porque estoy usando el activo en la dosis que se probó, que se testeó.
Por lo tanto, ya tienen una referencia. Y pueden hacer uso de esa información cuando lo puedan promover, porque ya hay estudios que avalan que al 3% obtenemos tales resultados, ¿ya? Entonces tenemos esas dos opciones: trabajar en el rango del activo o trabajar en la dosis que se hicieron los estudios. No todos los productos tienen estudios asociados, ya por lo general todos estos productos patentados, Vicapil, Capilmax, que en el fondo yo necesito demostrar la efectividad del producto, por lo general sí tienen estudios in vivo donde se demuestra la efectividad del producto. Pero hay otros fabricantes de otros laboratorios que no le hacen estudios a los activos, por lo tanto ustedes tienen que trabajar en la dosis recomendada, ¿ya? Entonces eso es en relación a la dosis. Ahora, cuando están partiendo, se complican muchas, obviamente no voy a decir que todas, pero muchas que no tienen contacto con los números, se complican con esto de los porcentajes. ¿Qué hago con estos porcentajes? ¿Cómo peso estos porcentajes? ¿Cómo se pesan los porcentajes? Los porcentajes no se pesan, ya los porcentajes obviamente nos permiten poder llevar esta fórmula a la cantidad que yo quiera, porque si yo tengo el porcentaje, lo único que tengo que hacer es después multiplicar por la cantidad de producto que yo voy a fabricar para saber cuánto de cada activo voy a pesar, ¿ya? Entonces, para eso nosotros usamos la regla de 3. Nosotros tenemos esta estructura de la ecuación, de la formulación, que es lo que teníamos acá. Acá tenemos los porcentajes. Y me pasa mucho que me preguntan qué hago con los porcentajes, cómo los peso. Bueno, los porcentajes, como les decía, no se pesan, pero los porcentajes siempre tienen que sumar 100. Yo, para saber que esto está correcto, tengo que sumar y me tiene que dar 100. Porque en el fondo el porcentaje lo que representa es cuánto de la torta, esta torta de un 100% representa cada principio activo. Pero yo lo tengo que llevar a gramos, porque yo lo que voy a pesar en mi balanza son gramos, ¿ya? Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la regla de 3, ¿ya? ¿Quién no aprendió la regla de 3 en el colegio? Todos. Entonces, ¿cómo usamos la regla de 3? Nosotros necesitamos saber cuántos gramos de principio activo necesitamos pesar de cada uno, ¿cierto? Entonces supongamos que nosotros vamos a hacer 250 gramos de esta loción, ¿ya? Ese es mi total, voy a hacer 250. Entonces yo necesito saber cuántos gramos de Vicapil tengo que pesar. Nosotros habíamos dicho que el Vicapil lo íbamos a trabajar al 2%, ¿cierto? Entonces el cálculo que yo tengo que hacer con cada uno de los principios activos, es esta fórmula: multiplicar el porcentaje del activo por el total de gramos de la fórmula y lo divido por 100. Entonces, en el caso de Vicapil, estaba al 2, lo multiplico por 250 y lo divido por 100, que en el fondo es para eliminar el porcentaje, porque 1 dividido 100 significa porcentaje. Entonces me da que de Vicapil son 5 gramos. Entonces eso quiere decir que para hacer 250 gramos, dice de shampoo acá, pero estamos hablando de la loción. Para hacer los 250 gramos de esta loción, nosotros necesitamos 5 gramos de Vicapil. Y en el fondo el resumen del cálculo está acá. Ya yo sé que todas las que han hecho los cursos ya saben trabajar esto, pero se lo pueden saltar obviamente, pero muchas que se están iniciando les complica un poco. Entonces acá tengo la fórmula, que es la que nosotros ya vimos, donde están todos los principios activos. Acá tengo el porcentaje y acá al lado tengo lo que yo quiero hacer. Quiero hacer 250 gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Según la fórmula que habíamos visto acá, multiplicar el porcentaje por los gramos total y dividir por 100. Multiplicamos, en el caso del agua, 89, porque ese era el porcentaje, lo multiplicamos por los 250, que es el total de formulación, y lo dividimos por 100, y me da 222,5. Eso es lo que yo tengo que pesar de agua. Y como ustedes ya hicieron el curso, ya saben formular, solamente tienen que seguir los pasos de la formulación. Después de extracto de cebolla, lo trabajamos al 5%, sería 5 por el total que vamos a preparar, dividido
100, ahí me equivoqué, debe decir 100, no 250, porque se divide por 100, ¿ya? Y así vamos uno con uno. Siempre se divide por 100. Acá tengo error en estos dos. En el extracto de cebolla y en el biocapigen debe decir dividido 100. Para eliminar el porcentaje. ¿Ya? Entonces, eso es la regla de 3. Yo sé que muchas ya saben trabajarlo, pero lo quería incorporar acá para las que están comenzando. Ahora vamos con una de las cosas que más me cuesta explicar y que yo también sé que más les enreda y que tiene que ver con la densidad, ¿ya? En el fondo, la densidad es un concepto que nosotros no vemos a la hora de formular, pero sí es algo que nos relaciona los gramos de producto con el volumen. Y esto es lo quise explicar porque me pasa mucho que de repente me hablan y me dicen, compré un envase que decía que era de 50 gramos, pero no me caben 50 gramos, me caben 45 gramos. Ya, ahí está el primer error. Tú no compras un envase en unidad de masa, no lo compras como gramos. Porque ¿qué pasa si en ese pote de 50 gramos tú pones Plumavit? ¿Cuánta Plumavit te va a caber ahí? Tal vez te van a caber 5 gramos de Plumavit. Entonces, no puedes decir que el envase viene en unidad de masa, ¿ya? Porque viene en unidad de volumen. Yo sé que en esta botella, ponga lo que ponga piedras, ponga Plumavit, ponga lo que ponga, voy a tener, supongamos que es de 1 litro. Si yo la lleno hasta acá, esta botella, ponga Plumavit, ponga aceite, ponga agua, ponga piedras, ¿cuánto tengo? 1 litro. Eso no va a cambiar, pero sí van a cambiar los gramos, porque si yo en esta botella pongo Plumavit, tal vez van a haber 30 gramos de Plumavit, si la lleno. Si pongo piedras, tal vez voy a tener 2 kilos de piedras. Si pongo agua, voy a tener 1 litro o 1 kilo de agua. Y ahí es donde entramos con el tema de la densidad. ¿Por qué? Porque el agua tiene una densidad de 1, ¿ya? Entonces, como el agua tiene una densidad de 1, si yo veo acá mi primera fórmula, que es la que representa la densidad, yo tengo que la densidad es la masa del producto partido por el volumen. La densidad, el agua tiene densidad 1. Por lo tanto, al tener densidad 1 significa que la masa y el volumen son iguales. Porque si esto es igual a 1, si yo acá tengo densidad igual a 1, el volumen sube, pasa multiplicando y tengo volumen es igual a masa. Porque cualquier número que se multiplique por 1 es el mismo número, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos acá la fórmula de la densidad, la densidad es 1 y el volumen pasa multiplicando por 1, me queda volumen es igual a masa. Por eso, si yo echo agua, yo voy a tener 1 litro de agua o 1 kilo de agua. Pero si yo agrego glicerina, por ejemplo, la glicerina tiene una densidad distinta a 1. La glicerina tiene una densidad aproximadamente de 1.26. Por eso, cuando ustedes, por ejemplo, compran glicerina, que esta es la botella que nosotros tenemos en Cultiva, nunca va hasta arriba. Esta botella es de litro, no de kilo. Las botellas ni los potes no son de kilo, porque el peso, que es mal llamado peso, porque en el fondo el peso se asocia a la masa por la gravedad, nosotros tenemos que hablar de masa, ¿ya? Pero bueno, por error conceptual le llamamos peso. Pero las botellas, los potes, no vienen en masa, no vienen en peso, vienen en volumen. Yo sé que si yo esta botella que tengo acá en la presentación la lleno, voy a tener 1 litro de agua o 1 kilo de agua. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1. Pero en el caso, por ejemplo, de la glicerina, es distinto, ¿ya? Por eso la botella no va hasta arriba y dice 1 kilo. Muchas veces personas escriben, oye, pero me están estafando, yo compré 1 kilo y no viene hasta arriba. Vuelvo a decir, los envases se venden en volumen, porque el volumen nunca va a cambiar. El volumen es estándar, es una unidad estándar, no va a cambiar. Yo sé que esa botella es de litro, pero no es de kilo necesariamente. Para algunos productos va a ser de kilo, para todos esos productos que tienen densidad 1 como el agua, ¿ya? Entonces eso pasa también con los envases, por ejemplo, de pote. Un envase de pote de 50 gramos
no es 50 gramos, son 50 ml. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces tu crema y resulta que también sabemos que cuando nosotros hacemos cremas, a veces quedan más aireadas, a veces quedan más apretaditas. Entonces, por ejemplo, hicimos una crema y la batimos con un batidor de huevo, donde ahí obviamente le entra más aire y queda más liviana. Entonces yo he hecho crema y me caben 40 gramos. Lo primero, este envase no es de 50, es de 40. No, ahí tú tienes 50 ml de crema. Yo puedo echar piedras en una botella y puedo hablar de ml. Si yo esta botella la lleno de piedras, yo voy a decir tengo 1 litro de piedras. Aunque sean piedras, lo que pasa es que tenemos el concepto de que lo sólido va en masa y lo líquido va en ml. Pueden ser todo, la Plumavit puede ser en ml, puede ser en gramos, en lo que tú quieras. Entonces, eso es súper importante. Los potes, las botellas, todos los envases que nosotros trabajamos tienen que ir en ml. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si yo a un pote de crema, vuelvo al ejemplo, le agregué 48 gramos de crema, como raro ponerle la etiqueta 48 gramos. Más vale poner 50 ml, porque sí hay 50 ml. ¿Ya? Entonces, eso lo quería explicar bien porque siempre se confunden y creen que los envases no son del gramaje que corresponde, porque los envases no van en gramaje, no van en kilo, van en ml. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de la glicerina, por ejemplo, yo acá dejé la fórmula, no es necesario que la entiendan las que son malas para los números, pero las que les gusta un poco más el cálculo lo pueden revisar. Si yo de la fórmula de la densidad despejo el volumen, tengo la masa, ¿cierto? Pasa multiplicando el volumen y pasa dividiendo la densidad. Entonces, el volumen es igual a la masa partido por la densidad. En caso que yo quiera despejar la masa, la densidad se multiplica por el volumen y me queda volumen por la densidad. Entonces, en nuestro ejemplo que hablábamos de la glicerina, dice, reemplazando para nuestro ejemplo, donde el volumen del envase es de 50 ml y la densidad de la glicerina es 1,26, ¿cuánto de masa voy a tener? Masa, reemplazo acá, es igual a volumen por densidad. Mi pote es de 50 ml y la densidad de la glicerina, que eso uno lo puede ver en la ficha técnica del producto o lo puede googlear, la densidad es 1,26. Solamente multiplico 50 por 1,26, ml que está acá se va con ml y me queda gramos, porque lo de arriba se anula con lo de abajo. Me quedan 63 gramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un pote de 50 ml, si yo lo lleno, voy a tener 63 gramos de glicerina. ¿Ya? ¿Se fijan? Y eso es porque la densidad no es 1. ¿Qué pasa si la densidad fuera 1? Acá donde dice 1,26, si la densidad fuera 1, multiplicaría 50 por 1, 50. Entonces ahí es donde uno ve 50 ml, un pote de 50 ml me hace 50 gramos de agua. ¿Ya? Pero en el caso de la glicerina la densidad no es 1, es 1,26. Entonces, la masa de glicerina, o sea, los gramos de glicerina que tenemos en los 50 ml del envase es 63 gramos. ¿Ya? Entonces, ahora podemos entender por qué en una botella de 1 litro de glicerina no va hasta el tope. Porque si fuera hasta el tope, por su densidad tendríamos masa es igual a volumen por densidad. 1000, dijimos que esta botella es de 1000 ml o 1 litro. 1000 ml, 1 litro. 1000 por 1,26, que es la densidad, porque estamos multiplicando volumen por densidad, 1000 por 1,26 me da 1260 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo esta botella la lleno de glicerina, voy a tener 1260 gramos. Ahora al revés, si despejamos el volumen, tenemos que la masa dividido la densidad me da el volumen. 1000, que es los gramos, yo quiero ver a qué volumen corresponden 1000 gramos de glicerina. Dividido la densidad, ahora se divide, me da 793. Y eso es lo que nosotros vemos acá en la botella. Yo sé que 1000 gramos de glicerina equivalen a 793 ml. O sea, hasta esta línea donde está la glicerina, yo sé que hay 793 ml de glicerina y 1 kilo de glicerina. ¿Ya? Entonces,
Es por eso que no todos los productos van hasta tope. Y todo va a depender. En cambio, si hay un activo que yo lo vendo en ml y esta botella, por ejemplo, es de litro o ml, 1 litro o 1000 ml, si yo la vendo acá en la etiqueta dice 1 litro, tiene que ir hasta arriba. Porque estoy vendiendo el volumen. Pero si yo estoy vendiendo en gramos, este tope va a ser variable porque va a depender de la densidad del producto. Bueno, se lo explico de esta manera para que ustedes cuando etiqueten sus productos usen la unidad volumétrica, ml. O si van a hacer un shampoo de 1 litro, le pueden poner 1 litro. Pero si lo van a, por ejemplo, si ustedes supongamos en el caso que el shampoo que hicieron tiene una densidad similar al de la glicerina. Sería raro que yo en una botella de litro venda un shampoo hasta ese nivel, hasta donde está acá la botella. Se vería raro, porque la persona se sentiría estafada, a pesar de que yo no estoy haciendo nada mal, porque yo estoy diciendo que estoy vendiendo acá 1 kilo, y ahí hay 1 kilo. Si yo esa glicerina se las doy hasta ese nivel y les digo que ahí hay 1 litro, ahí estaría engañando, porque para que sea 1 litro tiene que ir hasta arriba. Si voy a vender en gramaje, eso se pesa, ¿ya? Entonces, pero por eso la recomendación es que cuando ustedes vayan a hacer sus cremas, sus shampoos, todos sus productos, los etiqueten en unidad volumétrica, ¿ya? Bueno, todo esto que les quise explicar de la densidad en el fondo es para que entiendan la diferencia que hay en ml y gramo. ¿Qué lo relaciona? La densidad. Ahora nos vamos al otro tema importante que también tiene que ir en la etiqueta. La pregunta típica. ¿Tengo que poner todos los ingredientes de la fórmula en la etiqueta? Es que me los van a copiar. Tienen que ir todos, porque ¿qué pasa si la persona es alérgica a uno de los componentes de tu producto? Bueno, le puedes provocar una irritación, daño a la piel. Por lo tanto, en la etiqueta tienen que ir todos los principios activos. Y acá una de las cosas más comunes es ¿cómo lo nombro? ¿Cómo va? Entonces, para eso está lo que es el INSI. Ya, el INSI es el listado de componentes que lleva tu fórmula. Entonces, como dice acá, las características del INSI. Los nombres de las sustancias utilizadas en el producto deben aparecer en inglés o en latín, cuando se trata de plantas. Caso en el que se utiliza el nombre científico de la especie. Aparte, cada fabricante puede añadir los idiomas que quiera, ya de forma voluntaria, ya, pero en el fondo tiene que ir el nombre en inglés y los nombres botánicos en latín, ya, y dicen, ¿pero cómo lo hago? Bueno, esa información también la tiene que entregar el proveedor. El INSI de cada principio activo tiene que estar detallado en la ficha técnica o en la descripción del producto. Por lo tanto, la verdad no tiene mayores complicaciones hacer el INSI. Y es mucho mejor que el INSI vaya con todo estos nombres en inglés, porque obviamente es más fácil que no les copien, porque obviamente cada INSI de cada producto son muchos activos generalmente. El orden de aparición en la lista responde a la siguiente regla. Los ingredientes se ordenan según el porcentaje de presencia en la fórmula, de mayor a menor. Entonces el INSI siempre parte con los productos de mayor a menor. De forma que los ingredientes que se hayan utilizado en mayor cantidad aparecen primero. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos nuestro ejemplo, nuestro tónico anticaída. Tenemos acá en la columna de la izquierda los principios activos y yo voy a la página web o a la ficha técnica que me da el proveedor y voy anotando los INSI de cada activo. En el caso del agua, en inglés. En el caso del extracto de cebolla, voy a la descripción. Por ejemplo, yo esta vez la saqué de la página de Cultiva. Acá está todo el INSI del extracto de cebolla. Acá está todo el INSI del Biocapigen. Acá está todo el INSI del Baicapil. Luego del Cosgar. Y los aromas siempre uno los pone como fragancia. ¿Ya? Entonces eso va en inglés, fragancia. Entonces, después, como lo etiquetamos en nuestro producto, simplemente de mayor a menor. Primero agua, después yo acá los tengo todos ya listos de mayor a menor. Agua, extracto de cebolla, Biocapigen, en ese orden van.
y lo único que hago es separar por un slash. Si se fijan, tengo agua, slash, el biocapigen, el extracto de cebolla, slash, el biocapigen, slash, el Bicapil, slash, el Cosgar, slash, el aroma, ¿ya? Entonces están separados todos por esta barra, cada INSI, y van de mayor a menor. Ahora, también ustedes podrían señalar entre paréntesis el activo, si lo quieren destacar, porque en el fondo a veces la gente por ignorancia dice, chuta, esta cuestión tiene miles de ingredientes. Tiene miles de ingredientes, pero lo que pasa es que no es que tenga miles de ingredientes, simplemente que cada ingrediente tiene una composición. Entonces, por ejemplo, yo voy a destacar en mi etiqueta, voy a destacar que tiene extracto de cebolla, por ejemplo. Entonces la persona va a decir, ¿dónde está el extracto de cebolla? Lo que tú puedes hacer es, después que escribes el INSI, señalarlo entre paréntesis, extracto de cebolla, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a destacar el biocapigen. Yo tengo agua y tengo toda la composición del biocapigen y al final le pongo biocapigen. Y así, en el fondo, en el INSI general, voy a poner agua, después el extracto de cebolla, que es el que viene, y entre paréntesis le pongo extracto de cebolla. También podemos señalar con asteriscos, por ejemplo, los que vienen de cultivos ecológicos. Y abajo le ponemos, por ejemplo, si es un asterisco, son los de cultivos ecológicos. O podemos ponerle asterisco a los que son vegetales. Y abajo en el asterisco le ponemos activos vegetales. ¿Ya? Pero el INSI tiene que ir con todos los componentes de la fórmula. Y como lo ven acá, ustedes tienen acá, yo en esta tablita anoté los INSI de cada uno, que lo sacan de la ficha técnica o de la descripción de la página web de cada principio activo, y después los van poniendo uno tras del otro por orden de mayor a menor, ¿ya? Entonces el aroma siempre por lo general es lo último que va, a excepción de algunos productos, por ejemplo, que son con enjuague, los acondicionadores, que por lo general la fragancia va en una mayor concentración, entonces puede ser que esté antes, ¿ya? Muy común, pregunta típica, pero es que el agua está en distintos, está al principio, está en varios activos, ¿cómo lo hago? Simple, cada activo tiene que ir separado por un slash, o al revés, pueden separar por una coma cada principio activo y con un slash los principios activos que están dentro de cada estructura. O sea, por ejemplo, acá sería agua, coma, agua, slash, glicerina, slash. Ya, yo encuentro que queda más ordenado separar con un slash cada principio activo y con una coma los principios activos dentro de ese activo. Pero si el agua se repite en 10 activos, va en los 10 activos. Si la glicerina se repite en 10 activos, va en todos los activos. No es que yo ponga, ya puse glicerina, entonces no la pongo otra vez. No. Cada principio activo que se note que vaya separado. Como los principios activos se componen con otros componentes dentro de ellos mismos, que se note la diferencia. O sea, yo acá estoy separando por un slash cada principio activo. ¿Ya? Entonces, en la etiqueta va, en la portada de la etiqueta va el nombre del producto, los ml, recuerden, pueden ir en gramos, pero sería raro que, no sé, si el shampoo, por ejemplo, es de 250 ml, pero me cupo 237, que yo le ponga 237 gramos. Más vale poner 250 ml porque yo sé que hay 250 ml porque ese es el volumen de la botella. Entonces en la etiqueta va el nombre, los ml, por atrás va el INSI y también ustedes pueden, o sea, le ponen el modo de uso y le pueden poner también, por ejemplo, los ingredientes del activo, si los quieren destacar, por ejemplo, Bicapil, biocapigen o activos vegetales, biocapigen, Bicapil, extracto de cebolla, pero el INSI no puede no estar presente. Ya, además eso le va a dar profesionalismo a su fórmula y obviamente si ustedes después pasan a maquilar los productos, eso tiene que ir sí o sí. Y la verdad que le da mucha más seriedad a un producto que vaya con el INSI porque en el fondo sé a ciencia cierta lo que yo estoy comprando y lo que me voy a aplicar. ¿Ya? Así que, bueno, espero que les haya servido y que puedan poner en práctica todos estos consejos que les estoy dando. ¿Ya? Nos vemos en un próximo video.